Lo anunciado, te estábamos extrañando, mi querido Cristian, ¿cómo Mónica, estás? un placer estar de vuelta por acá, así que un saludo para todos. Ya estaba ya el síndrome. Unas ganas de ladrar, ya en la noche me despertaba, solito ladraba. Y acá esperábamos la irreverencia, porque tú eres el gran representante, pero a propósito de irreverencias, bueno, y esto de la pugna de poder, parece que alrededor de Dina Boluarte hay como dos fuerzas, ¿no? Por un lado el premier y por el otro lado su hermano, ¿no? Yo creo que eso sí, desde el año pasado, que también lo habíamos comentado en el programa, ¿no? Esta discusión que además pasaba también por como una guerra de baja intensidad en la cual cada uno de los grupos, ¿no? De Nicanor o de Alberto, filtraban una serie de información para justamente perjudicar, chancar al otro. Y claro, más allá de esa pelea que habla mal de ambos, de quien peor habla es de la presidenta Dina Boluarte, que no puede controlar y parece que ni siquiera, dentro de su incapacidad, ni siquiera decidir por quién tomar partido para darle una tranquilidad y para que las pullas entre dos hombres importantes de su gobierno, su hermano y su primer ministro, no se sigan sacando los trapitos al aire de forma como la vienen haciendo. Por un lado, digamos, las órdenes en una ONG extraña con respuestas que no son dadas, en el caso del hermano Nicanor Boluarte, además de otras circunstancias que han sido expuestas en los medios de comunicación, y por el otro lado, un aparente intercambio de favores sentimentales entre Otárola y una señorita, ¿no? Que salió en otro programa dominical. Sí, bueno, lo de Otárola ya venía, o sea, no fueron una, fueron dos, fueron tres, cuatro, cinco, y la suma va, lo ha sacado varios, ¿no? Dominicales, diversos canales de televisión, y me parece la línea de Alberto Otárola, ¿no? Utilizando su poder para justamente tratar de tener estos favores, y además que se molestaba. Recordemos que el tema del filósofo, el famoso Jaime Villanueva, va en esa línea. Él mismo además da la línea. Exactamente, a quien justamente él le reprocha y responsabiliza de haber sido quien desde la fiscalía y filtraba las informaciones respecto de sus amigas, ¿no? Que iban llegando a la prensa. Él le achacaba eso a Jaime Villanueva, para que veas cómo son las disputas, ¿no? Al interior del Ejecutivo, y obviamente el malestar que siente Alberto Otárola, que me parece que es muy autoritario, pero aquí el comunicado, Mónica... Sí, claro. Además, lo que ha dicho en el caso de Dina Boluarte, la presidencia, lo que dice: el gobierno rechaza de manera categórica todo tipo de acción que vaya en contra de los intereses del Estado, y en este caso específico se refiere a este intercambio extraño de comunicación telefónica. Cualquier posible contratación irregular a cambio de favores, nosotros la rechazamos. Y sin embargo, somos tan... Está de viaje, ¿no? Está de viaje. Exactamente, entonces no vamos a tomar nada, no tenemos ninguna posición clara, ¿no? Porque vamos a esperar que llegue de viaje, y nuevamente seguramente Alberto Otárola me va a convencer, porque como yo soy una presidenta, digamos, que no sé dónde está parada, no tengo norte, no tengo plan de nada, Alberto Otárola me va a asustar, como la vine asustando desde que asumió y le dijo: sin mí no eres nada. Ahora, de repente, pues, Dina está esperando que en todo caso chape el pañuelo el Congreso y comience a plantear interpelaciones, eventuales censuras, etcétera, etcétera. Podría ser también, pero nuevamente reforzaría, digamos, ¿no? digamos, la certeza de que estamos en manos de una gobernante que no tiene autoridad, no sabe bien por dónde ir, y ni siquiera tiene la autoridad de hacer un recambio de su primer ministro, y espera que se lo haga el Congreso de la República. Y también tampoco tiene la autoridad de decirle al hermano: oye, por favor, aléjate de todo lo que esté vinculado, porque por un lado le preguntan y dice: bueno, él puede hacer las fiestas que le da la gana, se está metiendo con mi hermano, en fin, cosas de ese tipo, ¿no? Prepárate, nos va a jalar la oreja Dina Boluarte, porque ese no es el periodismo que se hace. La presidenta Dina Boluarte nos ha dicho que tenemos que resaltar lo bonito, lo bueno. Pero no solamente la presidenta. Nos va a jalar la oreja ahora esta semana. Pero tú estás acostumbrado, yo feliz de la vida. Acá yo te hago el... Se me cae así como perrito de las veces que me han jalado las orejas. Señor, acá ponemos punto final, adelante contigo. Gracias, Mónica, un placer. Nosotros arrancamos. Sin medias tintas, suéltame la cuña, por favor. Bien, justamente sobre, digamos, ¿cómo explicarlo? O sea, en algunos casos, sobre todo en el caso de Dina Boluarte y del ministro del Interior, que, dicho sea de paso, no tengo idea de su nombre. José, ayúdame, por favor, porque yo, la verdad, no suelo jambonearme de que de las cosas importantes no me acuerdo. Y la verdad que el ministro del Interior es poco importante, salvo por, digamos, algunos comentarios que solamente denotan que el hombre no sabe dónde está parado. Yo no sé quién lo mandó traerse de Estados Unidos para que finalmente nos complique aún más la inseguridad en la que estamos hace muchísimos años aquí en el Perú. Decía, de Dina Boluarte, ignorancia.
Del ministro del Interior, ignorancia también. ¿A qué me estoy refiriendo? A esto que venía comentando hace instantes con Mónica, ¿no? Decir que el trabajo de la prensa es resaltar lo bueno. No critiquen tanto, todos somos patria, hay que unirnos en el Perú y la prensa también tiene que resaltar lo bonito, lo bueno. Miren, si fuese un político curtido, yo diría, qué populismo, ¿no? Debe ser un dictadorzuelo que está queriendo poner a la gente contra el trabajo que debe hacer la prensa. Y el trabajo de la prensa es simplemente incomodar al poder. Obviamente contando la verdad, porque nadie puede mentir para incomodar a un poder que finalmente no es amigo o se lleva mal con los medios de comunicación. Contar la verdad. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y para ello es que la prensa cuestiona, fiscaliza, vamos a decirlo que obviamente ya son las 10 de la noche, jode al poder. Lo complica, ¿no? Para que el poder no sienta que puede hacer lo que le da la gana. Para que ese poder que de por sí corrompe, no corrompa absolutamente. Entonces, a Dina Boluarte, miren qué buena gente, yo le doy el beneficio de la duda, porque esa señora ha llegado a la presidencia, perdóname, es todavía la vicepresidenta de Pedro Castillo y puesta ahí por el señor Vladimir Cerrón, quien armó justamente esa planchita con Castillo a la cabeza. No sabe lo que es política, ¿no? Jamás seguramente se ha leído un libro de ciencia política, porque para decir eso hay que tener una ignorancia supina, ¿no? Creer que la prensa tiene que, o sea, que es un activismo. Levantarle cohetitos, ¿no? Reventarle cohetes al gobierno y decir que va todo, ¿no? Todo bacán, gobierno, todos un puño. Es una locura. Y el ministro del Interior es lo mismo. ¿Qué dijo Dina Boluarte para no hablar tanto? Vamos a escuchar lo que dijo. Y gracias por estar acá y gracias por las felicitaciones. A veces como gobierno también necesitamos que la prensa alguna vez nos feliciten por los actos buenos que hacemos. Gracias. Y la carita de Alberto Otárola, ¿no? Alberto Otárola, yo les dije, mi cachetón calentón. Ustedes recuerdan a Yaba ahí con la princesa Leia. Alberto Otárola, ya voy a hablar de él en breve. La risa hipócrita de Alberto Otárola, digamos, la ignorancia, nada nuevo, de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y luego, o sea, ya sí tenemos que lidiar con la presidenta, porque claro, estuvo en la plancha, por obra y gracia del señor Vladimir Cerrón, es decir, la gente le eligió con su voto. Tienes que bancarte esa nada más. Pero al ministro del Interior, Víctor Torres, que nadie lo conocía, no tenía vela en este entierro, y los amiguitos, seguramente Nicanor o seguramente Alberto Otárola, no recuerdo bien quién habría sido la persona que lo hizo venir de Estados Unidos para soltar estupideces como esta. Por favor. Yo le pido a ustedes, señores periodistas, que también publiquen las cosas buenas, porque podemos apreciar que a través de los medios de comunicación publican cosas negativas, que las hay, ¿no? Y hay que disminuirlas, pero acerca del trabajo contundente que venimos trabajando todos nosotros, muy poco dicen. En Colombia y en México, por poner un ejemplo, el índice de criminalidad es quizás más elevado que en Perú. Sin embargo, los medios de comunicación de acá hacen ver lo contrario. En ese sentido pido yo su colaboración a efectos de que contribuyan a dotar de paz y tranquilidad a los ciudadanos en nuestro país. Escúchame, hay una periodista ahí que se mata de la risa, no creo que no le queda otra, y le ha debido justamente, ¿no?, decir, o hacerle saber las estupideces que está hablando. Seguramente la sabe, ¿no? El titular debería ser entonces: no estemos tan tristes porque en México muere más gente que en Perú. No sé de qué habla Víctor Torres, la verdad. Pero bueno, el hombre se traba, no tiene ninguna idea concreta y mucho menos un plan de acción. El hombre no sabe dónde está parado, como este gobierno en su totalidad. Y luego viene Alberto Otárola, que sí conoce de política, que sí conoce de derecho, conoce de empresa, mano derecha, ¿no?, de un notable empresario en el juego de los casinos, mano derecha también durante mucho tiempo en el gobierno de Ollantumala, ministro de Defensa. Tuvo otros cargos importantes, creo que fue también presidente del Consejo de Ministros en su momento. Así que Alberto Otárola sabe lo que es la política, pero sabe lo que es también la politiquería y la hipocresía. Y vaya que también sabe lo que es servirse del poder y de la política para cositas personales, ¿no? Sabrosas. ¿Qué fue, solamente para
darle las buenas noticias al ministro del Interior, Víctor Torres. Claro, la buena noticia es que Vladimir Cerrón, quien eligió y puso en su plancha para que haya llegado a la presidenta Dina Boluarte, quien lo convocó a Víctor Torres para ser ministro del Interior, tiktokea desde la clandestinidad y se caga de la risa del señor Víctor Torres. Entonces, cuando le dan un poquito a Petroperú, hacen un escándalo los privados, ¿no? Los empresarios privados. ¿Cómo está salvando una empresa en quiebre? ¿Y cómo ha salvado tus empresas, señor? Eso sí no habla. Les gusta el monopolio privado, pero no les gusta el monopolio del Estado. El gobierno de Pedro Castillo, si se hubiera mantenido por la línea adecuada, hubiéramos tenido la oportunidad de tener más camaradas de que se sumen a esta jornada, pero camaradas que se van a sumar siempre y cuando el gobierno realmente cumpla lo que le ha prometido, cumpla las expectativas y sea un gobierno honesto de cumplir su palabra. Es decir, no, el ministro del Interior no quiere que le digamos seguramente este tipo de cosas, que tenemos a un prófugo de la justicia que maneja una bancada al interior del Congreso. Lean el editorial del diario El Comercio del día de hoy, que con esa bancada, de manera descarada, ¿no?, como los sinvergüenzas que son, pretenden sacar leyes para favorecer a su corrupto líder Vladimir Cerrón, que habla desde políticas públicas, desde la clandestinidad. Eso no quiere que hablemos el señor Víctor Torres. ¿Alguien tiene alguna duda que ese contubernio que hay en el Congreso de la República y el Ejecutivo, que también incluye a Fuerza Popular, no incluye también que el señor Vladimir Cerrón esté dando su mensaje de TikTok libremente, miren la contradicción, libremente teniendo justamente una orden de arresto? O sea, el señor Víctor Torres quiere que le digamos que son cosas buenas que el gobierno se haga el loco y no pueda capturar a Vladimir Cerrón, que sin embargo hace política y que apoya con sus votos a la presidenta Dina Boluarte en muchas cosas en el Congreso de la República. Víctor Torres, por favor, que regresar por donde viniste, maestro. Decía de Alberto Otárola. Alberto Otárola, como decía todo lo que dije hace instantes, sí sabe lo que es política, sí tiene esa manipulación, sabe lo que es la hipocresía para sacar ventaja, les enmendó la plana, tanto a la presidenta de la República como al señor Víctor Torres. Miren qué palomilla, qué fue lo que dijo, escuchemos. Yo debo reiterar el pleno y absoluto respeto al gobierno de la presidenta Boluarte por la libertad de prensa, por la defensa del contenido crítico o no crítico respecto a los reportajes e informes que realiza la prensa. A veces decimos que es demasiado crítica con el gobierno, pero es preferible una prensa crítica a una prensa que no sea independiente. Así que bienvenida a la... Claro, desenmienda la verdad, pero aquí quiero entrar al tema de la hipocresía. Porque si él en verdad creyese en eso, lo que es que lo conoce de la teoría. Pero como él es dictadorzuelo, ¿no?, medio autoritario, ¿no?, palomilla, pícaro, mujeriego, cuando le hace una crítica, quien se supone controla los gastos del erario público, del Estado, hablo del Contralor General de la República, él se pica, no aguanta la crítica. Es decir, él se pone un ropaje de demócrata, pero lo que claramente es, y lo viene siendo en este último año, teniendo claro, como presidenta de la República, una pelele como es Dina Boluarte, discúlpenme, él se empodera y empieza a mostrar su vena autoritaria. Él sabe que sin él, Dina Boluarte no resistiría mucho tiempo. Él sabe que es quien lleva la negociación en el Congreso de la República para este contubernio que mantiene el status quo, que repito una y otra vez, va a generar un costo mucho mayor cuando lleguemos al 2026. Ya la gente está empezando a temblar y no entiende por qué. Para algunas encuestas aparecen en la punta a dos personajes: Keiko Fujimori, que no ha ganado una elección, que sería la cuarta, creo. ¿Y quién? Antauro Humala. Oh, yo acá decía del año pasado, es mantener este status quo, esta mediocridad, creyendo que así se puede vivir, lo único que va a hacer es que seguramente en el 2026 caigamos muchísimo más hondo, pongamos en mayor peligro a esta frágil democracia que ya tenemos, justamente por hacerse los muertillos ahorita y querer flotar. La cosa camina. Ya voy a hablar también, ¿no?, de algunos empresarios que se han sentado con Alberto Otárola y le han dicho, bien, me pones 2 ministros y cojonudo. O sea, no hemos aprendido nada. El tema, aquel que yo creía que ya habíamos superado, de creer que la economía y la política van por cuerdas separadas, yo creí que ya se habían dado cuenta que eso no camina, ¿no?
La situación justamente fue porque no pusimos esa corrección ahí en las épocas de la bonanza económica con Alan García Pérez. Y que la economía, en ese momento boyante, tenía que ser invertido esos dineros en generar una institucionalidad política fuerte. No se hizo. ¿Qué estás hablando pavadas, hombre? Le dijeron a Michael Porter en CADE en Cusco. Estás hablando pavadas. Nosotros ya despegamos, ya. Y estamos en la OCDE. Y no me digas más, porque si me pongo bravo no quiero entrar a la OCDE porque yo estoy por encima ya. Soy más industrializado, más avanzado que la OCDE. Así estamos de locos. Solamente quiero añadir antes eso de Alberto Otárola, porque una columna muy interesante, creo que fue Augusto Tausen, no sé si en El Comercio también, que habla que deberíamos sumar una línea más a eso de las dos líneas que ya no pueden ir separadas, política y economía, y es la línea judicial. Y esto lo escribí hace mucho tiempo Alfredo Barnechea, ¿no? La República Embrujada, creo que se llama. No me acuerdo bien, un libro muy interesante que habla justamente de eso, de la necesidad, la reforma fundamental de mejorar el sistema de justicia en nuestro país. Porque el sistema de justicia tiene también un impacto directo en la política y un impacto directo en la economía. Pero nadie ve ese tema. Y la justicia sigue cayendo cada vez más bajo. Y hemos visto lo que ha pasado con el Ministerio Público, Jaime Villanueva, voy a hablar justamente de eso, y también vamos a hablar claramente del Poder Judicial. Alberto Otárola, entonces, ¿no? Él conoce el tema, se hace loco, le enmienda la plana a la presidenta Boluarte y a su ministro del Interior, pero cuando el señor Contralor de la República dice que el gobierno en el año 23, es decir, todo el año bajo el gobierno de Alberto Otárola. Sí, Alberto Otárola, no Dina Boluarte. Por favor, hablemos en serio. Pues no es Dina Boluarte, es Alberto Otárola. Ha gastado todo el 2023. En todo el Estado se han gastado más de 19.300 millones de soles a dedo. 19.300 millones de soles a dedo. Es la tercera parte de todo lo que el Estado contrata. Es decir, de casi 60.000 millones que gasta el Estado, 20.000. La tercera parte se hace a dedo. Sí, a dedo. Y muchas de ellas, de esos 19.300, son en consultorías. Es decir, entregables. Un documentito. Es decir, los trabajos que justamente han hecho las 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya no sé cuántas amigas del premier Alberto Otárola, que ha sacado una nota panorama muy interesante en la cual justamente confirma, y ya con un audio, ¿no? Amor, querida. Además, ¿saben qué? Floromonce. O sea, un galán de quinta, que te das cuenta que ni siquiera enamora, no las hace reír, no es divertido, no, sino prepotente, autoritario. ¿Me quieres? Dime que me quieres. Dime que me quieres. O sea, Alberto Otárola en su máxima expresión. Y con ese poder que él tiene, y con ese presupuesto de todos nosotros que maneja, le da chamba a sus 5 o 6 amiguitas. Mándame tu CV, pero mándame a... No pongas mucha información. Pon tu teléfono nomás para que te llamen. Y efectivamente, ¿qué muestra la realidad? Contratada, check. No son una, son 2, son 3, son 4, son 5. Ese es Alberto Otárola. Al que van los empresarios, le regalas 2 ministros, ¿no? Y los empresarios, cojonudo, este gobierno ahora sí camina, las cuerdas separadas. Dios mío, no aprendemos nada. Y después se quejan. No solamente eso, sino que cuando el Contralor da esta señal y dice que, claro, en la PCM en el 2023 se han gastado 200 millones en consultorías. Y ahí apunta directamente a las 6 amigas. No, ya, no apunta ahí. A eso apunto yo. Pero me parece que claramente le tira eso. Esa es una entrevista que le da hoy a Milagros Leiva el Contralor Nelson Schack. ¿Por qué? Porque se molestó Alberto Otárola. Él es tan demócrata, ¿no? Tan abierto, tan creyente en la libertad de expresión, en la libertad de prensa, en la crítica constructiva, que cuando le dijeron que había que ahorrar dinero y que se gastaba mucho dinero a dedo en el Ejecutivo, él en vez de, ¿no?, digamos, aceptar la crítica y decir, bueno, esto hay que corregirlo, esto es algo que siempre se ha mencionado, el tema de las consultorías, etcétera, se molesta y le dice al Contralor, pero tú tienes 1.600 millones en tu cuenta, con eso podríamos hacer colegios, ¿no? Podríamos estudiar, construir hospitales. O sea, una estupidez de pe a pa. O sea, la reacción de una pataleta y un niño picón. Lo dice además Alberto Otárola. Otárola se picó, ¿no? Dice, le pregunta a Milagros Leiva y Schack le responde, el que se pica pierde. Como dice este programa, si me das tintas, el que se pica pierde. Siempre es así y él perdió. Claro que perdió, y hoy día ha perdido más con el audio que ha salido en otro programa. Tengo que decirlo también, no ha salido en Punto Final, pero bueno, ha salido en otro programa dominical, en donde Alberto Otárola es un tórtolo.
pero no es un tórtolo, un galán con sus bondades, ¿no? De encantador, oye, ¿no? La hace reír, oye, le dice cosas bonitas, oye, habla de cosas interesantes. No, 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 todo es CV. Dame el CV nomás, o sea, todo es una contraprestación, yo te consigo chamba. Mi cachetón calentón ni gracia tenía para esas cositas. Le pregunta a Milagros Leiva, le está diciendo cállate y no hables de mis consultorías porque yo te puedo cortar el presupuesto. No lo sé, dice Jack, pero digamos, trato de entender por qué ha dado semejante declaración. Prefiero pensar que no está bien informado. Claro, es político el señor Nelson Jack. Eso es un poco para tratar de contar, después de mucho tiempo que he estado alejado, que nada ha cambiado, todo está para peor. El gobierno, la verdad, ¿no? En esta situación, pero yo lo que quiero resaltar es la hipocresía, ¿no? No caigamos en que, por ejemplo, las estupideces que dice la presidenta Boluarte respecto de la prensa y su ministro del Interior, y luego vino Tarola y la quiere pegar de demócrata. Mentira, pues, es una hipócrita, sino que es más palomilla. Digamos, es menos inepto que la presidenta y que el ministro del Interior. Punto 2. Junta, ¿por qué te odian tanto? Una nota de Viva. Se viene lo de la Junta Nacional de Justicia. Parece que es el día jueves que se va a votar y se tiene que decidir antes si es que se va a votar respecto de los 6 magistrados que quedan en la Junta Nacional de Justicia o si es que se va a votar uno por uno. Yo quiero hacer un poquito de antecedentes aquí, poner un poquito de contexto, porque yo lo denuncié en el 2021. En el 2021 denuncié que efectivamente había una magistrada que sobrepasaba lo que la Constitución ponía como límite de edad para estar en la Junta Nacional de Justicia, 75 años. Y dije que eso tenía que ser corregido inmediatamente, que le hacía mal al sistema de la Junta Nacional de Justicia, que es además la encargada de elegir, fiscalizar, sancionar, suspender, etcétera, a fiscales y a jueces. Y sin embargo nadie hizo absolutamente nada. La Junta Nacional de Justicia se quedó callada porque, claro, le convenía, porque ellos mismos habían interpretado la ley a su antojo y habían permitido que sea Inés Tello de Ñeco miembro de la Junta Nacional de Justicia. A partir de ahí, nadie dijo absolutamente nada. En el Congreso de la República tampoco era problema. A pesar de yo haber dicho en un programita de radio que tenía que lo que correspondía era que el Congreso de la República saque una nueva ley que aclare justamente ese tema respecto de Inés Tello de Ñeco, ¿no? Y que finalmente, y eso que, lo de la aclaración, digamos, es una manera de decirlo, porque estaba mal de plano, pero ya que había habido una confusión y una interpretación antojadiza de parte de la Junta, se podía hacer esa aclaración. En el Congreso de la República nadie chapó el guante, nadie hizo absolutamente. ¿Por qué? Porque no había todavía este enfrentamiento entre el Congreso de la República y la Junta Nacional de Justicia. No se habían vuelto todavía parte de esta guerra de represalias que menciona Jaime de Altaus en sus artículos. Cuando llega Patricia Benavides, cuando empiezan los problemas de Patricia Benavides ante la Junta Nacional de Justicia por el caso de su hermana, comienzan las fricciones. Porque claro, Patricia Benavides era vista como una aliada en el Congreso de la República, con el Congreso lo ha mostrado Jaime Villanueva claramente sus declaraciones, y ahí ahora sí el Congreso de la República se empieza a interesar por un tema que si en verdad hubiesen querido corregir, por un tema de, digamos, institucionalidad, lo hubiesen corregido mucho antes. Pero fueron justamente ya a tomar nota del tema y del problema ya como parte de la represalia, de la guerra de represalias. Por lo tanto, comenzó justamente este tema. Oye, has presionado a Javier Arévalo para que saque un comunicado a favor de Zoraida Ábalos. Oye, no has mandado unos... O sea, el mamarracho que acá critiqué y que me valió justamente, ¿no?, la indignación de la congresista del Callao, Patricia Chirinos. Un mamarracho, ¿no?, de acusación. Tal mamarracho que efectivamente lo que se va a ver al jueves no incluye lo de Javier Arévalo, que lo desmintió, no incluye el tema de los informes, solamente nos hemos quedado con lo que yo mencioné en el 2021, que es el tema de la edad de Inés Tello de Ñeco. Pero ahora, como es parte de las represalias, el Congreso de la República quiere ir por todo. No quiere sacar a uno o dos, quiere sacar a todos. Y ahí es donde parece que algunas cabezas en el Congreso de la República podrían recular, podrían tirarse para atrás.
no por un tema de institucionalidad, de seriedad, de que sean buenos congresistas, sino, como siempre, el cálculo político. Y ustedes ya saben quiénes son los que más dominan el cálculo político, ¿no? Para mal. Porque a veces el cálculo político tiene cierto sentido, no, pero para mal. La componenda debajo de la mesa. Alianza para el Progreso. Nunca nadie sabe cómo va a votar Alianza para el Progreso. Pero nos encontramos justamente ante esta situación. Una junta sin credibilidad. Es cierto, miren lo que ha pasado por el caso de Ávila, que también él mismo renunció por unos dichos de Jaime Villanueva, y que efectivamente parecen estar comprobados que el hombre, siendo miembro de la Junta Nacional de Justicia, hacía lobby para una empresa privada. Tenemos entonces, decía, una junta sin credibilidad que no ha cumplido su trabajo. Su trabajo es nombrar a fiscales y jueces titulares. Y el gran problema de la justicia en el Perú es que no tenemos ni jueces ni fiscales titulares. ¿Qué son titulares? Es que finalmente estás en una plaza, digamos que en la cual ya has sido nombrado, y por lo tanto tienes lo que verdaderamente es una autonomía como juez y una autonomía como fiscal. ¿Por qué? Porque nadie te puede mover de ahí. La otra figura es justamente cuando no eres titular, sino que eres provisional, y ahí te pone un amigo, el fiscal de la nación o un fiscal supremo, y dice, bueno, tú eres mi pata, bueno, yo te pongo ahí. Pero si sacas una acusación o si sacas una sentencia que no ve en mi línea de tus jefes, te sacan en una. Ese es el problema de la provisionalidad y no de tener jueces y fiscales titulares. Esa es la chamba de la Junta Nacional de Justicia y no lo ha logrado. No ha hecho absolutamente nada. Dice que falta presupuesto. Pero para las joyerías que cobran los miembros de la Junta Nacional de Justicia, para eso sí nos falta la plata. Decía entonces, una junta sin credibilidad a punto de ser defenestrada por un Congreso con mucho menos credibilidad. Pero claro, con, si se quiere, la legitimidad de haber sido elegidos por 5 años. Ir contra todos, y aquí es mi opinión, va a ser va a ser la muestra de una vendetta desproporcionada que, creo yo, sería peor aún para la crisis institucional en la que tenemos, pero sería típico de este Congreso de la República, que poco le importa la institucionalidad y la estabilidad del país. Solo le importa vendetas personales, ¿no? El cortoplacismo y obviamente algunos temas claramente delictivos que también tiene el Congreso de la República en su agenda. Si se van todos y el Congreso hace esa votación, creo yo que habrán profundizado la crisis institucional que ya nos afecta. Sin embargo, como decía, siempre por el tema de la conveniencia, no por el tema de los principios, pero por el tema de la conveniencia, en la nota de Fernando Vivas nos informa que eso podría cambiar. Leo, Fernando Vivas cita a Mardín Hidalgo, periodista del diario El Comercio, en un artículo llamado Estrategias, negociaciones y votos del Congreso en su búsqueda para inhabilitar a la Junta Nacional de Justicia. Dice, la posición que está tomando cuerpo en la mayoría es defenestrar a un par, para no pecar ni de desestabilizadores ni de derrotados. Los escogidos serían sin duda Inés Tello, pues su edad es el eje de la acusación, y Aldo Vázquez, porque presidió la Junta Nacional de Justicia cuando se pidió el informe de Servir, que recomendó mantener a Tello, y porque como vocero ha confrontado al Congreso. 2 cabezas saciarían la sed de sangre. No será por principios, pero yo creo que en todo caso sería mejor que defenestrar a los 7 magistrados o a todos los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, los 6 que quedan, teniendo en cuenta que se ha sumado Marcos Falconi. Esa es la situación, desgraciadamente, en el Congreso de la República. Claramente la Junta Nacional de Justicia no ha cumplido su misión. No son esos santitos, ¿no?, que mucha gente no quería defender a capa y espada, como es típico aquí en el Perú, ¿no? Defiende solamente a tus amigos. Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. No son ellos. Pero también no está bien que el Congreso de la República se los quiera tumbar a todos como parte de una vendetta. Lo mismo con esta reforma que plantea, creo que Jorge Montoya, ¿no? Es decir, vamos a reformar la institución del Ministerio Público y para comenzar vamos a sacar a todos los fiscales supremos. ¿De qué me estás hablando, viejo? Es como que yo diga que, bueno, sí, vamos a reformar el sistema político. Claro que hay que reformarlo. Hay que reformar el sistema de elección y lo primero que voy a hacer es cerrar este Congreso de la República. No seas payaso, Jorge Montoya, por favor. Y justamente es la institución más desacreditada la que quiere hacer esta reforma. Y nadie está en desacuerdo en que se hagan reformas importantes, pero este Congreso de la República también tiene que entender dónde está parado. Que no tienes la legitimidad, porque no has podido ni siquiera separar a los más delincuentes que están al interior del Congreso de la República. Entonces, es nuevamente la hipocresía.
Para mis amigos todo, mis picarones en el Congreso, Torongo no comió Torongo, y para todos los que están afuera, la ley. Y a veces la ley interpretada a mi antojo. Eso es lo que tiene que también tener en cuenta. Y repito, el mensaje siempre es el mismo en esta humilde tribuna que yo tengo. Lo que está pasando actualmente no va a ser cobrado de peor manera en el 2026 cuando vengan las elecciones. Todas estas macanas que se están planteando a la loca dentro de esta dinámica de la guerra de las represalias. Y claro, hay que decirlo también, porque esto responde a lo que anteriormente se ha hecho con un grupo, ¿no? Cuando anteriormente, por ejemplo, este señor Dumet, que apareció en la Junta Nacional de Justicia, que había sido elegido, gran puntaje, y que sin embargo le bajaron el dedo, porque claro, porque hace algunos años, cuando la dictadura, ¿no? Cuando este control, este poder absoluto que quieren tumbarse a todos sus enemigos, no lo ejercía pues quien lo ejerce ahora, Fuerza Popular, con algunos aliados en el Congreso de la República, con este gobierno mediocre, no, sino era justamente, ¿quiénes? Martín Vizcarra, con su grupo de gente, el diario La República, IDL Reportero, ese no tiene autoridad moral, se va a Dumet. ¿Por qué? Porque había criticado a los fiscales Rafael Vela. Oye, pero el acuerdo de colaboración le entrega muchas ventajas a Odebrecht. ¡Corrupto! Le estás haciendo el juego a la corrupción, no puedes hablar, te desacredito, te cancelo. Así es este país. La misma locura. Así como cuando quieren meter a Gustavo Gorriti en una organización criminal, desde mi punto de vista, es una estupidez. Es lo mismo que le dimos haber exigido cuando a todo el mundo lo querían meter como una organización criminal hace 3 o 4 años. ¿O no se acuerdan lo que hicieron con Sardón y con esa ONG, no me acuerdo cómo se llamaba, que inmediatamente Vela, José Domingo Pérez, organización criminal? Se han estado tirando la plata, cuando claramente esa plata la había manejado José Elich en una ONG, no me acuerdo qué era, Reflexión Democrática, que buscaba tratar de hacer algo con dinero de privados para que cuando los congresistas lleguen al Congreso, vaya la redundancia, no estén pues aprendiendo qué se hace en el Congreso, sino sepan cómo presentar proyectos, en qué sectores enfocarse, cómo sacar buenas leyes, etc. Pero bueno, eso es lo que ha pasado y seguimos pagando ahora las consecuencias de esos abusos que se cometieron hace 3 o 4 años, sino que ahora, los que eran víctimas ahora, suelen ser los victimarios, es decir, la guerra de represalias en su máxima expresión. Vamos ahora al tema de los casos emblemáticos. Ya voy a hablar de Jaime Villanueva. Quiero recordar un poco en qué están los casos emblemáticos, ¿no? De la lucha anticorrupción, sobre todo a partir del caso Lavajato. Porque ya voy llegando a Villanueva. Vamos piano, piano. Tenemos los casos emblemáticos, mi querido José. Allá vamos, vamos al vuelo. A ver, vamos acá. No, pero habíamos dicho justamente para que no se vea, ese es el juego. O sea, me hacen venir jueves a entrenar y no están aplicando lo que hemos entrenado. Por favor, Ayrton. Alejandro Toledo, Coimas en Irsa Sur, tramo 2 y 3. Ya está en juicio oral 2023. A ver, vamos a ponernos, ¿no? Vamos a ponernos. Me lo quieren vender a mí los fiscalíos Batman y Robin, que están ahora embarrados. No, ¿qué embarrados? Embarrados estaban hace tiempo, sino que ahora viene Jaime Villanueva y cuenta lo que por lo menos yo ya sabía hace tiempo. Ya voy a llegar a eso. Me lo quiere presentar como un logro, ¿no? Mira, si Estados Unidos no extraditaba a Alejandro Toledo, ya había que ser un inútil de marca mayor. Y te explico por qué. En el 2016, uno de los ejes que cambia toda la historia del tema Lavajato es el documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en los cuales nos informa a tutti li mundi que han llegado a un acuerdo con la empresa Odebrecht para pagar una reparación en Estados Unidos por haber utilizado su sistema financiero, en Suiza y en Brasil. Y entre la corrupción que muestra el Departamento de Justicia, habla del presidente coimeado aquí en el Perú, al cual se refería directamente Alejandro Toledo. Es decir, la justicia norteamericana, a través de su Departamento de Justicia, ya sabía que Alejandro Toledo era corrupto, por palabra de Jorge Barata. ¿Cómo no te lo iba a extraditar? Había que ser muy burro y había que mostrar obviamente un país bananero, como lo que somos, pero sumamente bananero, y en ese juego no cayó Estados Unidos. Te lo mandó Alejandro Toledo. Este es el caso más fuerte, más concreto. Salvo lo que ha planteado el abogado hace poco para que salga de la cárcel, ¿no? Pero es un tema formal, porque no se habría pedido a tiempo la extensión del arresto de la prisión preventiva de Alejandro Toledo. Ollantumala. Y aquí empiezan los problemas. Aquí empiezan los problemas, porque esto, mira, Rosa María Palacios, ¿ok? Rosa María Palacios ha gastado saliva hace años de años. Claro que, bueno, en fin. A veces, digamos, no le quiere dar la vuelta a las cosas para encajar con su historia.
y se lo explica mejor que yo Álvarez Rodríguez en su columna del día de hoy. ¿A qué me refiero? En fin, Ollantumala, aporte de campaña. Cualquier persona entendida en el tema legal sabrá que fue un gran error del equipo Lavajato incluir el tema de aporte de campaña como lavado de activos. A eso me refería cuando mencioné a Rosa María Palacios. Lo he dicho una y otra vez. Los aportes de campaña en ese entonces no eran delito y tampoco son lavado de activos. No califica la figura del activo. La testarudez y, hay que decirlo, el haberse creído Batman y Robin, y no es que habérselos creído, porque tuvo que haber gente que se lo haga creer. Y se lo hicieron creer a José Domingo Pérez y a Rafael Vela, los hizo tomar un camino equivocado que seguramente en el Poder Judicial se dilucidará si es que efectivamente eso es delito o no. Si es que esos aportes de campaña son lavado de activos. Lo pudo haber definido la Suprema, pero finalmente decidió no decidir antes de que se vean los casos en juicio oral. Decidirá el Poder Judicial en su momento, no en un pleno, no en un plenario, sino a través de los juicios que se llevan, como es el caso de Ollantumala y como es el caso de Keiko Fujimori. El juicio oral ya arrancó 2022. Claro que aquí hay que sumarle una cosita, ¿no? Que casi no menciona a José Domingo Pérez, y en todas esas entrevistas, hay que decirlo, ¿no? Mamarrachentas, estas entrevistas activistas que le hacen a José Domingo Pérez solamente los medios de comunicación que están pues en ese juego, ¿no? De yo te reviento cohetes, tú me das, ¿no? Una filtración y así seguimos y no logramos absolutamente nada, pero yo tengo primicias, tú te vuelves un show mediático y finalmente no logramos nada, que es el trabajo del Ministerio Público, porque no nos podemos olvidar que los fines son completamente distintos. El fin de la Fiscalía y el fin de la prensa son completamente distintos. El fin de la prensa es informar cuando tienes la información. El fin de la Fiscalía es investigar, acusar y lograr sentencias. No hacer el show mediático. Ahorita voy a leer justamente lo que dice Luis Pázaro. Vamos rápido, Cristian. Vamos, acelera. Juicio oral 2022, esto ya empezó. Tiene una figura que les voy a contar ahorita. Westfield Capital está en control de acusación y la acusación fiscal... No, el control de acusación fue presentada, la acusación fiscal 2023. Si ya fue presentada la acusación, tiene que haber pasado el control de acusación, ¿o no? Estamos en juicio oral, eso lo vamos a revisar. Y nuevamente, porque acá, nuevamente no se habla al parecer de una coima, ¿no? Se habla de lavado de activos. Y nuevamente, digamos, la figura que ha utilizado Vela Barba y José Domingo Pérez, no para sentenciar, no para hallar culpables, sino para el show mediático. Te meto en organización criminal, te meto en lavado de activos y armo un show de la gran flauta, te meto preso, te paralizo, te incauto, te embargo y hago todo lo que la... Y pasa el tiempo, no hay absolutamente ninguna sentencia. Nada de nada. Pero eso sí, ¿no? Los periodistas corruptones reciben la información, sacan la información, qué cojonudo, qué gran trabajo Vela Barba. Unos avances históricos en la lucha contra la corrupción. Pedro Pablo Kuczynski, acusación fiscal 2023, lo metieron en una organización criminal, su chofer y su secretaria. La organización criminal. A espera de juicio. Pónmelo otro, por favor. Siguiente cuadro. Ahorita voy a llegar a Susana Villarán. Keiko Fujimori, aportes de campaña en cócteles. Nuevamente, organización criminal y lavado de activos. Lo mismo que va a pasar con Ollantumala. Pero bueno, por eso me parece además, bueno, lo de Keiko Fujimori ya qué te voy a decir, pues es de una incapacidad y una ineptitud, pero ya, tanto así que todas las personas que yo conozco que son fujimoristas, ahora están ilusionados con Alberto. O sea, ¿cómo habrá sido de nefasta la función política de Keiko Fujimori como líder de la oposición y como candidata 3 veces a pérdida, que la gente se emociona con el padre que tiene 83, 84 años? Pero eso lo dice todo, viejo. Pero en fin, que sea una política nefasta no hace necesariamente que lo que se ha hecho con ella tenga un fin real de encontrar una culpabilidad y una sanción. Y no hace necesariamente que automáticamente lo que le quiere endilgar la Fiscalía sea cierto, porque nos lleva al mismo tema, y repito nuevamente para que no crean que lo digo yo, Rosa María Palacios, esos aportes de campaña no son delito, no eran delito en ese entonces. Es muy difícil probar el lavado de activos, porque el lavado de activos pasa por tener un origen ilegal del dinero, te lo mandan, tú lo lavas para darle un viso de legalidad y se lo devuelves a quien te lo dio. Eso no va a cuadrar. En ningún juicio con sentido común eso no va a cuadrar. Es más, no, que es recontra, ¿no? Del grupo de Rafael Vela Barba, ¿cómo se llama? Un ex procurador
no es Maldonado, hombro. Iván Montoya, que también Iván Montoya le revienta cohetes, ¿no?, a fiscal Belabarba y todo. Pero hasta para eso tuvo un mínimo, ¿no?, de capacidad crítica y le dijo, señores, no vayan por ahí, no les va a funcionar. Vayan mejor por el enriquecimiento ilícito, es decir, recibiste un aporte de campaña, no es lavado de activos, pero con ese aporte de campaña no te lo gastaste en la campaña, sino que te compraste casas, remodelaste tu piscina como Nadine Heredia. Los terquitos, Batman y Robin, como no se equivocan, son superhéroes y tenían a todos sus ayayeros detrás, se zurraron en la recomendación de enriquecimiento ilícito, siguieron el lavado de activos. Martín Vizcarra, Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua está en control de acusación fiscal 2023. Qué distinto, ¿no? El caso de Alan García no aparece porque obviamente murió, pero yo me sigo preguntando qué pasó con el caso Atala, qué pasó con el caso Luis Nava, porque yo me acuerdo claramente, hablando nuevamente de ese grupete que defendió a Martín Vizcarra, lean nuevamente la columna de Álvarez Rodríguez, como algunos decían, ay, pero ¿qué? Hay un sobre de Manila, qué raro, ¿no? Y sin embargo, para el caso de Alan García, nadie cuestionó, oye, las mochilitas, las loncheritas. Si a mí me lo preguntan, yo creo ambas. Yo creo ambas. O sea, lo de Vizcarra y lo otro. Con lo de Vizcarra se va a poder probar porque el juicio continúa. Con lo de Alan García Pérez no se va a poder probar porque el señor se suicidó en el año 2019. Sin embargo, si la Fiscalía tuviese un mínimo de dignidad, estarían avanzando los casos de Luis Nava y de Atala. Y sin embargo, de esos casos nadie sabe absolutamente nada. Ya voy a llegar al caso de Alan García Pérez. Martín Vizcarra va entonces, él sí tiktokea, porque a él no le veo detención preliminar, ¿no? Prisión preventiva, como eran pues en los años de oro de Rafael Vela y José Domingo Pérez, que había prisión preventiva por quítame estas pajas, pero no, Martín Vizcarra sigue haciendo TikTok al mejor estilo de Vladimir Cerrón. Y llegamos a Susana Villarán, que ha estado de moda porque en este verano caliente, hot, ha estado justamente, ¿no?, tirando su piscina. Coimas en revocación. José, qué palabrota. Coimas, no seas criollo, ¿qué es esto? Coimas en revocatoria y para la reelección. Está en control de acusación. Y miren, ojo al piojo. Acusación fiscal el 2022. Estamos 2024. La acusación fiscal de Keiko Fujimori fue el año pasado. Y sin embargo, el juicio oral tiene fecha. 1 de julio de este año. El caso de Susana Villarán, habiendo sido un año antes obtenida la acusación fiscal, no tiene fecha de juicio. Uno podría decir que sí, seguramente el Ministerio Público, como que no es una opinión, sino es un hecho, ha impulsado mucho más el caso de Keiko Fujimori sin haber sido ni siquiera funcionaria pública. Pero no todo es el Ministerio Público, pues, y Batman y Robin, ¿no? Y Marita Barreto, que no tiene toner, no tiene papel bond, está como yo en este programa, no tenemos nada. Igualito, me meto acá, llego temprano, escribo mi papelito, hago mis cuadritos. Yo no me pongo a llorar como Marita Barreto, me acosa, me mira, me acosa. Marita Barreto no tiene toner, no tiene jabón, no tiene aire acondicionado. Porque esa es una nueva heroína, pues, que algunos quieren pintar, Marita Barreto. Acusación fiscal 2022 y todavía no tiene fecha. ¿A qué quería llegar? Que el Poder Judicial también tiene, pues, que, ¿no? Tiene que dejarse de macanas, porque le piden a Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, oye, ¿a juzgados especiales para Lavajato? Y él dice, no, no podemos. Ok, si no puedes, está bien, pero encárgate de que estos casos tengan fecha. ¿Por qué a Keiko Fujimori le da fecha y al caso de Susana Villarán no? Y aquí quiero entrar al tema. Olvídense del nombre, Keiko, Susana, yo soy Caviarín, hincha de Keiko, de Susana, yo soy Fujirri, yo hincha de... No, olvídense de quiénes son. Hablemos de lo específico. El caso Susana Villarán tiene un impacto directo en la economía de todos los limeños. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al caso Rutas de Lima. ¿Ok? Si el caso Susana Villarán avanzase y lograse una sentencia condenatoria contra Susana Villarán, olvídese también que yo soy recontra crítico, pues, ¿no? El amigo López Aliaga, ay, Rafael López Aliaga, ¿no? Como un niño, ¿no? Unas pataletas de niño, ¿no? Pero ha manejado todo mal con el tema de Rutas de Lima. Todo mal. Claro que también hay que decirlo, ¿no? Todos esos empresarios, ¿no? Afín, ¿no? Que, ay, se rasgan las vestiduras, ay, que no sé, y no tienen los cojones de decir, pues, que los señores de Vinci Highways y de Brookfield, que compraron de buena fe, anda, chupate esa mandarina, compraron de mala fe y se los voy a demostrar por qué se los digo. Anda con el Google, por favor. ¿Ok? Decía entonces,
Hay arbitraje tanto para Rutas de Lima como para Línea Amarilla. En el caso de Línea Amarilla, hay una sentencia al señor Arzubialde que tiene que ser utilizado en el arbitraje para demostrar que hubo mala fe en esas negociaciones entre Susana Villarán, luego Castañeda Locio y la empresa OAS. Y Vinci Highways va a decir, pero no, bueno, eso habrá sido Piñera y OAS. No, yo compré de buena fe, yo no sabía nada, yo creí que esto era limpiecito. Mentira. Y lo mismo pasa con Rutas de Lima. Todo el mundo dice que, claro, sin una sentencia firme hay que ceñirse a lo que dice el arbitraje. ¿Y qué ha dicho el arbitraje? Que las cosas se mantengan como están hasta que ellos tomen una decisión. Eso lo ha dicho al alcalde de Lima, sino que el alcalde de Lima se desespera. ¿No? Se parece a un gallito y todo, pero por algo yo soy conductor y no alcalde, pues, viejo. Por eso estoy acá yo ladrando. Si fuese alcalde no podría tener esta posición, pero hay que decidirse. Si eres autoridad tienes que hacerlo de otra manera. Arbitraje, entonces. ¿Por qué yo digo que hubo mala fe y que toda esta hipocresía de estas empresas que mandan, ¿no?, a un representante muy atildado, ¿no?, y que además tiene un lobby? Carlitos, desde Chile, cuéntame pues cómo es el tema del 50+1. Porque claro, yo soy fan de tus columnas y de tu análisis, pero yo no sé si es que al mismo tiempo de análisis también hacen servicio para empresas, ¿no? Y van y cuentan finalmente cuál es la postura de Brookfield. Acá el programa, nada de cafecitos ni nada. Cuéntame bien cómo es la macana. ¿Ok? Porque veo que muchos periodistas incautos les cuentan una historia y la repiten y la repiten y la repiten. Tú te puedes reunir con todo el mundo, pero no te puedes comer solamente una parte, pues, de la historia. Bueno, aquí quiero llegar. LAMSAC, ¿ok? LAMSAC era OAS, Línea Amarilla. OAS le vende a Vinci Highways, Línea Amarilla, en diciembre del 2016. Ellos dirán, yo compré de buena fe. Mentira. El señor Leo Piñero, su primer arresto fue en noviembre del 2014 hasta marzo del 2015 en Brasil. Y tuvo un segundo arresto en septiembre del 2016 al 2019. Los señores compraron con el CEO de la empresa arrestado. Es cierto, por un tema en Brasil, pero lo lógico sería sospechar que había también corrupción en otros casos, ¿o no? No, Cristian, ¿cómo vas a pensar eso? No tendría que pensarlo. Mentira, viejo. Cualquier persona que te habla ahora, no en este caso, no, pero por favor, nosotros tenemos compliance. No te hablan del compliance, no, tenemos unos contratos, ¿no?, anticorrupción. Mentira, viejo. Yo le pregunto a Vinci Highways, ¿me puedes mostrar el contrato que le firmaste a OAS en Brasil para comprar Línea Amarilla? ¿Tienes una cláusula que diga que hay una cláusula de corrupción que si encuentran una corrupción, tú les devuelves la Línea Amarilla y ellos te pagan una indemnización? ¿O no? ¿O compraste a precio bobo porque sabías que había habido ratería? Se lo pregunto abiertamente a Vinci Highways. Y a los amigos de Rutas de Lima, antes de seguir nuevamente con el atildado que viene y habla así, etcétera. Para comenzar, vente acá al programa y hábleme tus números y muéstrame efectivamente el equilibrio financiero. No quiero que me lo digas, quiero que me lo muestres. Quiero que me digas qué porcentaje de lo que recaudas se queda como inversión y qué porcentaje de utilidad tienes. Pero la gente mira, oye, pero ¿a ti qué te importa? Yo puedo tener la utilidad que quiera. No, pues, viejo. Eso es cuando eres, pues, no sé, Microsoft, Apple, que inventas un producto nuevo que la gente quiere. Pero aquí estamos hablando de un contrato con el Estado. Tienes un monopolio, viejo. Y cuando son monopolios de ese tipo, hay incluso un porcentaje negociado de utilidad, de rentabilidad. Y eso es lo que le acusan. Eso es lo que yo quiero saber. Perdóname. 10 minutos para Ana Livianueva, Dios mío. Y luego Rutas de Lima, lo mismo. Odebrecht a Brookfield vendió el 27 del 6 del 2016. 57% Brookfield, 25% Odebrecht. Creo que eso ha cambiado un poco. 18% del fondo. Y repito, ¿no?, el speech que le dieron a un periodista incauto, como es el dice, ay, pero ¿y por qué no quieres dejar que se vaya a Odebrecht? Tú eres el que no quieres, le decía la posibilidad de que se vaya a Odebrecht. Obviamente. Primero que tienen un contrato por el cual tienen que terminar las obras porque ellos son justamente también los constructores. Ese es justamente el tema. Tú no quieres que se te vaya el encargado de construir, además de los que son los dueños justamente de la concesión y del contrato. Pero bueno, la gente incauta y se come el cuento que le cuentan sus colegas periodistas o ex colegas periodistas. Marcelo Odebrecht fue arrestado en junio del 2015. Un año después compra Brookfield y tampoco sabía nada.
tampoco firmó un acuerdo respecto de que si es que había habido corrupción. Si Marcelo Obregui estaba preso, ¿no sería posible que también haya habido corrupción en el Perú? Cuando además esto era Vox Populi en el Perú hace muchísimos años. Entonces, no me vengan con esos cuentos, por favor. Repito, si es que el Poder Judicial se apura y se logra una sentencia condenatoria contra Susana Villarán, tendría un peso tremendo en aliviar y en darle una fuerza a la negociación de la Municipalidad de Lima, sin la locura, pues, ¿no? Sin la pataleta, sino una postura jurídica, legal. Repito, tendría un impacto directo. ¿Qué va a hacer el Poder Judicial? Esperemos que el Poder Judicial se apure y esperemos que la Fiscalía no solamente impulse, ¿no?, los juicios que tienen ese cariz político que lo aloca, ¿no?, a José Domingo Pérez y a Rafael Vela, como el caso de Keiko Fujimori. Así que, en este caso, no es solamente el Ministerio Público, esperemos que hayan hecho una buena acusación, una buena investigación, sino el Poder Judicial, que también se tiene que apurar. Y ya voy acabando porque el tiempo vuela, no hemos tenido invitados. No ha querido venir nadie. Qué raro. Alan, es correcto. Jaime Villanueva, testigo, colaborador eficaz, como se quiera. Desde mi punto de vista, vamos a decir una fuente valiosa, ¿ok? Claramente no 100% confiable. Yo le daré el ejemplo justamente a José. Cuando tú quieres, por ejemplo, empezar a investigar algo, ¿no?, como periodista, no sé, pones boom, en Google una empresa o una persona. Seguramente lo primero que te va a aparecer es una macana que se llama Wikipedia. Si tú eres periodista y me haces un artículo citando a Wikipedia, eres un pobre y triste idiota. Eres de periodista, no tienes nada. Pero sin embargo, eso que te dice en Wikipedia sí te puede dar referencia. Es más, abajo de Wikipedia sí te da los links a ciertas fuentes reales, ¿no? Libros, documentos públicos, ¿no?, publicaciones académicas, etcétera, etcétera. Entonces, repito, como una referencia, pero obviamente nadie serio puede citar de algo directamente un dicho de Jaime Villanueva. Pues así lo veo yo. Todo lo que dice me parece una referencia interesante que debe ser profundizada, debe ser investigada. Y es más, hay muchas cosas que dice Jaime Villanueva que yo ya no tengo, o sea, que simplemente corroboro, en el sentido de que yo ya tenía la información y ahora que lo dice Jaime Villanueva es simplemente una persona más que lo dice. Lo que yo ya tenía sentido. Entonces, dentro de esa línea, esta pataleta de decir lo que dice en un lado sí vale, lo que dice en otro, viejo, todo tiene que ser investigado, profundizado y analizado. Entonces, ese lloriqueo de Rafael Vela haciendo, yo soy una víctima, dice. Yo soy una víctima del señor Jaime Villanueva. A mí me ha castigado, etc. Cuando Jaime Villanueva ha sido íntima, pues, de Rafael Vela Barba. Pero bueno, dentro de todas las cosas que se ha dicho, se ha tocado un tema que para mí es importante porque yo siempre he sido muy crítico y hablo justamente del tema de la relación entre periodismo y fiscales. Y aquí rápidamente voy con el tema. Hildebrand en sus 13 entrevista, como lo dije anteriormente, a José Domingo Pérez. José Domingo Pérez se hace la víctima y dice, quieren sacarme para lograr estabilidad política. Primer punto, mentira. Habrán, como he dicho, los incapaces, siempre, ¿no?, con el olfato político, digamos, fuera de lugar. Hablo del fujimorismo, que pide una denuncia contra Vela, Pérez, Gorriti, etcétera, y también pide que lo saquen. Hay que ver qué olfato para mal lo tienen en política los de Fuerza Popular. Por eso no van a ganar absolutamente nada. Y es más, Alberto Fujimori quizás se anime y los bote a patadas a todos esos, ¿no?, esos chupetines que pululan alrededor de Keiko Fujimori. Sí, a los que Alberto no les da ni pelota. José Domingo Pérez fue el que quiso dejar el caso Lava Jato, porque sabía de su ineptitud y sabía de lo mal que ha construido muchos casos. Y les voy a dar el mejor ejemplo que se me pasó. Cuando yo he mostrado todos los casos que están avanzando en el caso Lava Jato, me olvidé de decir una cosa. José Domingo Pérez siempre ha dicho que una de las cosas importantes va a ser la colaboración, el acuerdo de colaboración con Odebrecht para que Jorge Barata brinde declaraciones. Bueno, José Domingo Pérez, sé honesto. A ver si alguien le pregunta por eso en estas entrevistas que le hacen a José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba. Jorge Barata ya no va a declarar para la Fiscalía. Jorge Barata se cagó de risa en todos nosotros y sobre todo en Rafael Vela y José Domingo Pérez y en toda la Fiscalía. Él ya no va a declarar y no le interesa porque ya no tienes de dónde agarrarlo. Sus propiedades ya las vendió, las pasó a nombre de su hija aquí en Lima, etcétera, etcétera. Y de Brasil no va a venir nunca. ¿Por qué? Por un mal trabajo de la Fiscalía. Se bajó los pantalones con Odebrecht y con Jorge Barata, y Jorge Barata
no tiene nada. Jorge Barata ya no brinda declaraciones. Ahora, en un acto, vamos a decirlo, de cobardía y de show mediática, fiel a su estilo, ellos van al Poder Judicial y se va a ver en una audiencia a poco. Aquí tenía el dato. Denme un segundo, por favor. Sobre Jorge Barata, en octubre del año pasado se negó a declarar en el juicio seguido contra Ollantumala, por lo que José Domingo Pérez solicitó al Poder Judicial que se le revoque el acuerdo de colaboración. Entonces uno diría, bueno, es el 12 de marzo a las 10 de la mañana se va a definir ese tema. Pero qué bien, José Domingo Pérez, ¿no? Se puso los pantalones. Too little, too late, dicen los gringos. Muy poco y muy tarde. Y en todo caso, si en verdad te quieres poner los pantalones, denuncias no solamente a Jorge Barata, porque se supone que el acuerdo era corporativo. Mencionaban, ¿no?, los áulicos del equipo Lavajato. Corporativo. Entonces, si en verdad te quieres poner bravo, le quitas los beneficios y te peleas con todo Odebrecht o la empresa Novonor, que se llama aquí en Perú todavía. Ahí tiene Chavimochi. Quiere seguir contratando con el Estado peruano. Y sin embargo, José Domingo Pérez, fiel a su estilo, solamente denuncia a Jorge Barata. Cuando queda claro que DL Piper, el estudio de abogados, es quien ha manejado todo el caso, toda la relación entre José Domingo Pérez, Rafael Belabarba y la empresa Odebrecht. Y sin embargo, Rafael Belabarba está tan hipotecado a su amigo de DLA Piper que no se atreve a decirle a José Domingo Pérez que denuncie todo el acuerdo con la empresa. Porque su principal testigo y colaborador era Jorge Barata. No tiene sentido que le quites a Jorge Barata los beneficios porque ya no va a declarar y se los mantengas a los otros 3 o 4 funcionarios de Odebrecht. Y repito, porque esa es la parte que hay que investigar. Money, platita, porque la Fiscalía ha beneficiado económicamente a Odebrecht. ¿Ok? Eso quería decir. Jorge Barata desapareció, se fumó, ya no existe. Todo eso que decía, no, hay que pagarle 500 millones de la hidroeléctrica Chacya para que puedan decirnos los codinombres. Todo eso era un mito. Jorge Barata se burló de nosotros y se sigue burlando la empresa Odebrecht, hoy Novonor, aquí en nuestro país, que sigue queriendo contratar. 52, ya no sé si me da el tiempo ya. ¿Tengo que ir al corte? Pausa y venimos. De tiempo y contarles el próximo programa justamente las carencias, ¿no?, de esa defensa, de esa justificación, y que nos lleva justamente al punto, más allá de lo que señaló Jaime Villanueva, de esa relación indebida de filtraciones entre autoridades, Ministerio Público y algunos periodistas, que afortunadamente, ¿no?, Augusto Álvarez Rodríguez comienza a señalar claramente en sus artículos del diario La República, lo hace también Ricardo Uceda el día de hoy en el diario El Comercio, y de lo que ya obviamente Luis Pázara nos anunciaba hace mucho tiempo en diversas columnas que escribía en La Mula, porque dice, lo que buscan los fiscales del sistema anticorrupción no parece guardar relación con su obligación principal, acusar y lograr condenas. No, se trata de montar un show mediático, para el cual el principal instrumento no es un conjunto de pruebas sólidas. Basta, ojo al piojo, la complicidad de los medios de comunicación a los que se filtra declaraciones de fulano o mengano. Entonces, nuevamente, ¿no?, la exageración de quererte tumbar a un enemigo, a un periodista que te cae mal con la vinculación a una organización criminal, que yo sinceramente creo que no lo es. Pero de ahí a tener, digamos, la hipocresía, ¿no?, la falta de convicción, de cuestionar y de criticar lo que a todas luces es una mala práctica periodista, que no solamente lo ha hecho esta persona mayor. Me acuerdo cuando él criticaba a Sileri respecto de su relación con Alan, y ahora lo que tocaría es justamente criticarlo a él también respecto de su manera, cómo ha manejado y cómo ha saltado del periodismo a ser prácticamente un fiscal en la sombra. Es lamentable, pero más lamentable, repito, y más daño le hacen a IDL y a Gorriti los que quieren defenderlo ciegamente, sin decir, oye, hay que corregir este tema, ¿no? Esto se hizo mal, vamos a hacerlo mejor la próxima vez, ¿no? Sahuévense. En fin, Alan Díez con los deportes. Alan, cuéntame. ¿Cómo estás, Cristian? Te mando un abrazo desde aquí. Qué gusto de verte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal todo? Bien? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal el debut de ¿cómo se llama?, de Pablo Guerrero, toda la novela? Oye, eso, yo no sé, me pareció que estaba medio incómodo Pablo Guerrero con el tío César Acuña hablando, la verdad. No sé, complicado, ¿eh? Sí, no sé. Más parecía, a ver,
yo creo que Paolo, y todo el mundo sabe que está ligado al mundo deportivo, viéndolo a César Acuña como gobernador de La Libertad, me pareció ya politizado el tema. Correcto. ¿No? Pero él lo habrá sentido así, no es tonto, ¿no? Él tiene que haberse dado cuenta que lo van a querer utilizar mucho en ese tema, él va a tener que poner un límite y dice, bueno, yo tengo contrato que cumplir, imagen, etcétera, pero de ahí a que me quieran utilizar como trampolín político, tuvo bueno. Salvo que el tema le guste y quizá después del fútbol esté pensando que por ahí va su futuro. Puede ser, pero bueno, vamos a ver. Paolo debutó con Lavallejo el sábado, metió gol ayer, así que todos esos detalles los tenemos a continuación, mi estimado Cristian. Te veo muy serio este año, Alan. Me parece que has cambiado. Yo estoy feliz. Lo que pasa es que a ti te apuran y te dicen, Cristian ya, sí, Cristian la mula. Ya, ¿cómo me acosan, no? ¿Cómo me acosan? ¿Te has dado cuenta? ¿Cómo me acosan? No, pero tú eres el mejor. No me dan papel, no me dan toner. Tú eres el mejor, te extrañábamos. Un abrazo para todos, Alan. Te hiciste de rogar para volver, ¿eh? Y no va, hiciste de rogar, ¿eh? Y no va, che. Un abrazo. Listo, cuídate, chao. Listo, señores, arrancamos Latina Deportes de la Polémica. Así arrancamos, dale.